Una vez más, vamos a conversar con el periodista uruguayo Julio Martino, quien está en España. Realmente es una cita cada vez más, yo te diría, más llena de expectativa de parte de quien les habla, de mi parte, porque estamos tratando un tema enorme con Julio. Él es especialista en esto, vive en España, sigue en el día a día los acontecimientos mundiales. Habíamos hablado contigo, Julio, de esos 4 puntos que se desarrollaron en esa cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Se van confirmando, precisamente uno de esos puntos que tratamos contigo era el acuerdo que nosotros de modo inductivo o deducíamos, si querés, se había dado entre Vladimir Putin y Trump respecto a que liberaran la zona de esa influencia rusa, muy vinculada a Venezuela, a Cuba también, que liberaran esa zona porque Estados Unidos necesita limpiar esos narcoregímenes que están afectando directamente la soberanía de los Estados Unidos. Hay fortísimos movimientos ya militares, coraceros, destacamentos de marines, que están prácticamente dando la pauta de que va siendo cercado el régimen venezolano, el régimen que hoy por hoy lidera o preside Nicolás Maduro, pero que es una organización criminal, narcocriminal, vinculada a varias organizaciones narcocriminales que van sustentando inclusive el devenir de los movimientos de izquierda en Latinoamérica desde el Foro de San Pablo. Me refiero al cártel de los Soles, me refiero a la FARC, me refiero a cárteles como el de Sinaloa, Juárez, Golfo de México, Jalisco, etcétera. Muchísimos cárteles que trabajan en el lavado del dinero. Está también el grupo Hezbollah, Hamas, trabajando por dentro de esos países y en toda esta región. Pero había otro punto que habíamos tratado contigo, Julio, que es el otro punto a tratar había sido, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania. Esa situación la trataremos en otro momento, pero es muy importante. Está el tema de China, por otro lado, y está el tema de Hamas y el mundo islámico en la Franja de Gaza, bueno, agrediendo permanentemente al Estado de Israel que a partir de aquel 8 de octubre del 2023, si no recuerdo mal, después de haber sido invadido en su territorio, después de que invadieron grupos terroristas, violaron, vejaron, torturaron, secuestraron gente sin códigos de guerra, a partir de ahí, bueno, Israel comenzó una escalada y una escalada de defensa de su soberanía. Bienvenido, Julio. Gracias por estar, ¿eh? Un gusto, buenos días, estar contigo. Bueno, Fíjate que, creo que ese sí, punto fue tratado también por ellos y hay un video que después vamos a compartir contigo muy interesante de una de jurista acuerdo. que habla de 4 puntos claves. ¿Por qué? Porque vimos contigo, Julio, que hay toda una propaganda, por ejemplo, desde la cadena Al Jazeera, que es replicada por medios progresistas que vos seguís mucho, como CNN, Deutsche Welle, France 24, y replican de modo idiota en Occidente una propaganda política que visten, digamos, de información, ¿no? Le dan una vestidura de información respecto a crímenes de guerra que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza, atentados de Israel en Gaza, la situación de gente que está ahí a modo de rehén, niños que mueren por las invasiones israelíes en Gaza, pero no es así. Está eso cargadísimo Efectivamente, de mentiras. está muy manipulada la información porque la cosa parte de un principio fundamental. Gaza la controla Hamas, la controla desde el año 2007, la controla después que la población palestina de Gaza los votara, que Al-Fatah perdiera las elecciones con ellos y luego las fuerzas de Hamas exterminaran a las fuerzas de Al-Fatah en Gaza. Mm. Y desde el 2007 a la actualidad, jamás controla Gaza, hasta la actualidad. Ningún periodista, ningún corresponsal, ningún medio que trabaje en Gaza, es decir, en los lugares donde no están las fuerzas de defensa de Israel, Mm. sino donde controla jamás, puede emitir información periodística sin pasar por el filtro de jamás. Entonces, cuando nosotros miramos noticias que provienen de Gaza, del área que controla Hamas, esa información que ha filtrado jamás, que ha permitido que salga jamás. La pregunta para el espectador, para el público es confiable?
que esa organización terrorista, que es declarada organización terrorista desde el año 2007 por las Naciones Unidas, por Estados Unidos, por la Unión Europea y muchos países del mundo que han declarado a Hamas como una organización terrorista, mm, que está aliada a Al-Qaeda, a la Jihad Islámica, mm, que incluso ataca a la Autoridad Nacional Palestina, que es otro tema que podemos tratar después. sí, Esa organización terrorista, que todas las naciones occidentales la denuncian y la tienen en la lista de organizaciones terroristas, sea el que nos filtra la información, es una trampa al solitario. Entonces yo no entiendo a las cadenas occidentales que mm, aceptan esa comida podrida que vende Hamas a través, porque tú eres corresponsal, te tienes que acreditar ante Hamas, que Hamas es el que gobierna en Gaza. mm, Jamás te da una autorización para que tú seas reportero, porque si no te la da jamás no puedes. mm, No puedes estar ahí. mm, Y después jamás filtra todo lo que tú sacas de jamás. Te sacas de Gaza. ¿Qué vas a sacar? Cosas que perjudiquen a jamás. ¿Tú has visto alguna noticia claro. que nos cuente cómo funciona el terrorismo psicológico y físico que ejerce jamás contra la población palestina? ¿Eh? No, no, Las claro, formas y los métodos brutales que utilizan para gobernar en Gaza, ni una palabra, ¿verdad? ¿Por claro, qué? nada. Porque jamás la que autoriza la salida de información. Y sin embargo, la CNN, el Time, la BBC, el País de Madrid, el Radio y Televisión Española, nos dicen las cifras que nos dice esa gente que están adentro de Gaza. Sí, Los bombardeos que ellos dicen que hay, claro, los bombardeos los pueden filmar, porque Israel avisa cada vez que va a hacer un ataque con misiles o con bombas para mm, que se retire la población civil. sí, Lo que no nos informan los reporteros es que jamás nos deja retirarse a la población civil. Y ya no es un problema de Israel lo que hace Hamas. Los crímenes de Hamas son los crímenes de Hamas. Y son terribles. sí, Israel, desde 2007 se fue de Gaza, se fueron. Sacaron hasta los colonos, se desconectaron. No quisieron saber más nada en mm, Gaza. mm, Simplemente controlaron las fronteras, mm, le suministraban electricidad, agua, incluso asistencia médica. Fíjate que en Gaza llegaron a haber más de 25 hospitales. sí, Dime tú, en una población de 1 millón de personas, 2 millones, ¿cuántos hospitales hay en Uruguay? claro, claro, El dinero que ha entrado en Gaza de los países árabes ricos, sí, con el que podrían haber convertido esa zona en un vergel, lo han utilizado para armar una guerra contra Israel, tratando de exterminar a Israel, lo cual no es posible, porque militarmente para ellos no es posible. Una locura fanática de yihadismo extremo. Entonces nosotros estamos mirando la televisión, las noticias que nos da Hamas, y sale la izquierda vernácula mundial a mm, protestar con banderas palestinas de acuerdo a la información que nos da Hamas. Y la gente se indigna mirando documentales, y sí, filmaciones e informaciones que nos da Hamas. y Entonces, acá hay un punto, evidentemente, acá hay un punto clave, porque todas esas cadenas de información que están vinculadas al wokismo, al progresismo en Occidente, están reclamando por violación a los derechos humanos. Insisten con la violación a los derechos humanos de la población de Gaza. Pero, de acuerdo a lo que estás planteando, no están advirtiendo de qué se trata, que ahí hay un grupo terrorista que le gana elecciones a otro grupo terrorista dentro de esa liga islámica en un territorio que no es un Estado nacional. Primer punto. No es un Estado. No es un Estado como es Uruguay, Argentina, Israel. No tienen una constitución con autoridades debidamente instaladas y reconocidas por la Organización Mundial, es decir, por la Organización de las Naciones Unidas. Esa franja de Gaza fue territorio que paulatinamente se fue ocupando, valga la redundancia, a territorio de Israel a través de sucesivas guerras históricas, porque desde que iniciaron el Estado de Israel ya comenzaron a tener guerras con esa llamada Liga del Mundo Palestino o el Mundo Palestino. Pero en definitiva, esa población de la Franja de Gaza es una población rehén de esos grupos terroristas. Ahora le toca el turno a este grupo terrorista de Hamas, que está apadrinado, solventado a su vez por Irán, que reivindica atentados de Hamas a Israel. Respecto a los derechos humanos, ahí está el punto, cuando este grupo terrorista de Hamas invade Israel,
penetra más de 500 kilómetros el territorio israelí de un Estado soberano y mata a sangre fría, acribilla gente, hace actos terroristas, mata niños, mujeres, delante de sus padres y ancianos para que vean morir a sus hijos, violan mujeres delante de sus padres y luego las matan, matan gente civil, atacan a gente inerme, a gente que no puede defenderse, acometiendo con todo tipo de crímenes de guerra que se te puedan imaginar. ¿Por qué? Porque estos llamados ejércitos de Hamas no son un ejército de soldados vestidos en la defensa de un Estado nacional. No es un ejército de un país que invade otro país y que cumple con códigos de guerra. Son comandos terroristas que ingresan a perpetrar el terror. Violaciones, vejámenes, torturas, asesinatos a sangre fría y secuestro de personas. Si todo eso en su conjunto no comporta una lista enorme de los llamados delitos de lesa humanidad que tanto les preocupan a la ONU, a los organismos internacionales y a estas cadenas de prensa, no sé de qué estamos hablando. Todos estos delitos comportan a la perfección lo que el Estatuto de Roma establece como delitos de lesa humanidad, el delito de violación, el delito de terrorismo, delito de terrorismo incluso. Exacto, entonces eso es muy exacto lo que está diciendo. Jamás ha cometido todos los delitos imaginables y posibles. Todos. No se han dejado de lado ninguno. La violación de mujeres, el asesinato de bebés delante de los padres, la violación de hombres, quemar vivo a prisioneros, haberse llevado prisionero a un montón de rehenes civiles que no tienen nada que ver, Mm. gente que, la señora que limpia la casa, hasta de otras nacionalidades, hay filipinos, Sí, indonesios, han hecho cualquier barbaridad. Sin embargo, la reacción de la izquierda mundial, del progresismo mundial y de ciertas fuerzas de centro derecha del mundo no ha sido la reacción que han tenido respecto a la reacción de Israel ante el ataque que sufrió. Para claro. nada, en lo absoluto. Fíjate que la zona del conflicto tiene dificultades muy grandes. Israel sufre la paradoja que en la propia interna de su país, Israel sufre la oposición del Partido Comunista de Israel y de las fuerzas ultraortodoxas, Sí, de los Haredim, de los estudiantes de Torah, los ultraortodoxos, sí, que se niegan a concurrir, a combatir, que se niegan a ser reclutados, sí, porque ellos se equiparan el estudio de la Torah con el servicio militar, lo cual sí, provoca un profundo rechazo en la sociedad israelí, y sobre todo en la parte secular de la sociedad israelí, que es la que pone a los muchachos que tienen que ir a pelear. sí, Entonces, esto, con la historia de que estudian el Torah, no van y se niegan a ser reclutados y hasta hacen manifestaciones en contra. E incluso hay algunos de estos grupos ultra religiosos, los Haredim, que mm, niegan la propia existencia del Estado de Israel. Y es como sí, se tocan las puntas de extremos, que además, fíjate que Israel está pagando un costo de sangre importantísimo, porque eso tampoco se sí. dice. La Fuerza de Y, Defensa de y, y, Israel, y te hay más de agrego, 800 soldados que han perdido la vida en combate, claro, más de claro, 800 familias claro, que sus muchachos de 20, porque son todos el ejército de Israel son civiles que se ponen un uniforme y van a la guerra. mm. Ese es el ejército de Israel, Sí, que sí, han perdido sí, a sus hijos, a sus hay, hermanos, claro. a Hay sus conscripción familiares, a sus amigos, de gente muy joven, hay muchachas muy jóvenes, hay muy gurisas jóvenes que de hasta 20, salen en 21 años video. que están perdiendo la vida. Y fíjate que estos otros dicen, no, yo estoy estudiando la Torah, no voy a la guerra. Y la policía los muele a palo. Y los Y que hay están otro dato combatiendo acá, los Julio, desprecian. hay Pero otro además el dato. propio Partido Comunista de Israel Sí. está contra Israel. Y y, sí, y, y está dentro y fuera de Israel contra Israel. O sea, y sí, lo que no quiere esta ultraortodoxia religiosa tampoco lo quiere la ultraizquierda dentro del país y fuera del país. Lo terrible es mm, que la socialdemocracia europea y mundial mm, apoye esta versión de la historia, la mm, versión de que el agresor es Israel. claro, Israel se claro, debate en un lío gigantesco en Cisjordania, que mm, existe una autoridad nacional palestina que se constituyó en el 94 en Oslo por mm, un acuerdo entre Israel y la OLP, que Israel le da cierto viso de legalidad a esa autoridad sí, nacional palestina. Esa autoridad nacional palestina en Jenin, en un mm, campamento que hay al norte de Cisjordania, mm, la fuerza de seguridad de la autoridad nacional palestina
tiene que cooperar con el ejército de Israel a reprimir a las milicias o brigadas Jenin, que la mm, forma Hamas, Al-Qaeda, la forma propios sectores radicales de la propia Al-Fatah, mm, y que la forma la yihad islámica. claro, Porque cuando el ataque del 7 de octubre, la yihad islámica participó también del ataque, no fue solo Hamas. claro, Esa yihad que volteó las torres, esa yihad que ha realizado los atentados en Europa, son aliados de Hamas. claro, Ellos claro. son el mismo menjuje islamista radical al cual está combatiendo Israel. Y no olvidemos que Irán reivindicó posteriormente esos atentados y esos agravios. Y no olvidemos que también Irán ataca con misiles a diario a Israel, que le obliga a Todos tener los un días, presupuesto, un costo enorme todos los días. con un domo metálico. Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos, imaginemos si Uruguay todos los días es atacado por un país vecino que nos lanza misiles todo el tiempo y hasta tenemos que recurrir a una tecnología sofisticada que es un domo metálico, una especie de cúpula para evitar graves daños porque sería, bueno, inhóspito vivir ahí. ¿No? ¿Te imaginas Pero vivir en fíjate una ciudad que hay más. fronteriza? Mira con lo que tiene que lidiar Israel. Mm, Figuras mundiales de judaísmo mundial como George mm, Soros mm. o Noam Chomsky están contra Israel. ¿Y sí? Bueno, lo que Están pasa que, contra la acción militar que está realizando Netanyahu. George Soros es un crítico del gobierno israelí sí, y todo lo que tiene que ver con la acción de defensa del Estado de Israel contra Hamas. Y eh, financia organizaciones sí, como sí. Human Rights Watch y grupos que promueven la paz en Medio Oriente y que están cuestionando permanentemente la acción del Estado de Israel. Y esto sale de las Mm, universidades norteamericanas, donde hay una intelectualidad judía mm. que ha vendido la piel a cambio de la ideología, ha Bueno, cambiado su George sentido Soros, nacional. sí. George Soros es uno de los promotores de la Agenda 2030, no olvidemos eso, es un neomarxista, son los marxistas con la internacional, son el globalismo, son los 17 puntos de la Agenda 2030, ¿ah? Y el mismo Soros hace días manifestó que él no sabía si sentirse un dios, pero ahora se siente muy contento con saber que es un dios en la tierra. Eso llega a decir este enfermo mental. Es gente alienada, es gente muy alienada, son de origen judío, sí, de sangre judía, pero no responden a los propósitos históricos del Estado de Israel, no responden a los propósitos bíblicos de la Torá ni el Antiguo Testamento, es decir, Por son una mala ateos, interpretación de la Torah, incluso está conspirando contra Israel, por lo que te sí, decía un poco antes. sí, 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 Porque sí, servir a Israel no es estudiar la Torá también. Tú no, no, tenés que ponerte el uniforme de fajía, a tomar tu sí, fusil y defender tu sí. frontera. Y se Bueno, niegan. Julio, Pero acá quiero hay ir una a... paradoja inmensa, ¿verdad? Para Sí, finalizar. Ha habido un quiebre de los tiempos, esa es mi tesis. Ha habido un quiebre de los tiempos, o sea, la interna judía siempre ha sido muy conflictiva, pero se ha fracturado de una manera que yo te diría casi bueno, definitiva entre las fuerzas que están ahora, porque son se nos va el tiempo, muchos los Julio, muertos, se es nos va el mucho tiempo. sacrificio, ¿verdad? Se nos va el Se nos va tiempo y tiempo. quería destacar unos puntos claves. Sí, eso es histórico. Los propios rabinos del Sanedrín condenaron a Jesús. Es decir, ahí hay una ortodoxia religiosa que es muy complicada y viven en una cúpula. No olvidemos que provienen de una teocracia también, que fundaron un estado de lo teocrático. Y hoy por hoy estos señores no quieren tener la conscripción obligatoria, no quieren entregar su vida y pelear por Israel. Ese es el tema. Y tienen privilegios también en cuanto a, a la religión, sus privilegios religiosos, gente de un buen pasar. Y no olvidemos que dentro del Parlamento de Israel hay un 20% de Parlamento árabe. Hay árabes adentro del Parlamento de Israel. La gente no sabe eso. Hay árabes reconocidos. Así que imaginen que el Estado de Israel más democrático no puede ser. Es un Estado que tiene ortodoxos, que tiene árabes, tiene socialdemócratas, tiene comunistas. Es decir, tiene los problemas que puede tener Uruguay, cualquier país que ha sido invadido además por esta colonización del neomarxismo, el globalismo mundial. Es decir, está complicada la cosa porque en definitiva Israel es parte de Occidente, tiene los mismos problemas. Ahora, hay algo que yo vengo explicando hasta el cansancio. Y es que Gaza no es un Estado, eso también tiene que indignar, porque todas estas propagandas,
hablan de los ejércitos que defienden la Franja de Gaza, son terroristas, son terroristas. Ahí no hay un gobierno instalado democráticamente con un Estado reconocido. Jamás no es un gobierno de un Estado. Es un grupo político armado que trabaja con otros, como dice Julio, trabaja con otros grupos que están emprendiendo ¿qué? La Sharia islámica. La Sharia islámica, es decir, la extensión del mundo islámico, exterminando, depredando todo, en todo lo posible a Israel, al pueblo judío y también a Occidente. Y ahí tenés ISIS, tenés Hezbollah, tenés Al Qaeda, tenés Al Fatah, hay un mundo de grupos terroristas que van coordinando también acciones y que van trabajando en común en toda esa zona, en todo el Medio Oriente, inclusive en el norte de África e inclusive acá, en América Latina, porque acá están Hamas y Hezbollah trabajando hace décadas. Entonces, Hamas no es un ejército. Esto implica que Israel no está en guerra con otro Estado. No estamos en un conflicto de guerra como Rusia contra Ucrania, por ejemplo. No es un conflicto entre dos ejércitos de dos estados con uniformados que deben tratar unos a los otros como prisioneros de guerra. Cuando entró Hamas a Israel, se llevó civiles. En los códigos de guerra, un ejército no puede tener de rehenes civiles, no puede torturar civiles, no puede entrar un ejército y matar civiles. Tiene que pelear contra el otro ejército, contra los profesionales. Son códigos de guerra que están establecidos hace mucho tiempo. En toda guerra, el territorio ocupado incluso por un Estado que avanza sobre el territorio de otro Estado, debe asentarse en ese territorio y ocuparlo. Esto es tan viejo como las enseñanzas del maestro de la guerra, Sun Tzu, el mítico maestro Sun Tzu, maestro chino. Bueno, hay una mujer que da con los puntos claves en esto, Julio. Los combatientes de Hamas integran un ejército terrorista que invade territorio del Estado de Israel ese 7 de octubre de 2023, creo que fue en el 2023. ¿Hubo invasión a qué? A la jurisdicción del Estado de Israel. Se invadió jurisdicción. Entonces, ¿qué le corresponde hacer a un Estado? Repelerla. ¿Y cómo la repele? ¿Cómo la repele? Bueno, sacándolos del territorio y yendo hacia el territorio del enemigo para sofocarlo. Y eso hizo Israel. Ingresó perdón, al territorio de Gaza, pero con previo aviso, como dice Julio, con previo aviso a la población civil, con auxilio a la población civil, con brigadas de la Cruz Roja, con alimentos, con transporte. Bueno, se fueron los que se quisieron ir y otros manifestaron también que no podían porque eran rehenes de estos grupos de Hamas, que si no directamente los mataban si decidían irse. Incluso matan niños también, secuestran civiles dentro de la franja de Gaza, pero lo hacen los terroristas de Hamas, no los israelíes. Entonces, es muy triste y es muy indignante ver esta propaganda maldita que está dando a unos como víctimas y a otros como victimarios, cuando en verdad los que las van de víctimas son los victimarios, son los que provocan estos conflictos, agreden a un Estado que es un Estado soberano, independiente, reconocido por la Rubén, comunidad de las naciones. hasta secuestraron cadáveres, Claro, claro, se llevaron cuerpos como rehenes para no darlos a los deudos. Hasta claro, ese extremo de miserable canallez llegaron, sí. lo cual es impensable para un occidental. Sin embargo, ahí andan las banderas de Palestina en las ciudades de Europa y de Estados Unidos, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, por lo menos acá, Mm, la gente ya no se come la pastilla, ¿eh? claro, claro. Bueno, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Acá este gobierno es pro-Palestina en Uruguay. El 24, el día del feriado, se hizo mucha propaganda por Palestina. Subían en los ómnibus hablando con las banderas palestinas. Y bueno, realmente es indignante porque no tienen idea de con quién están tratando y quién se nos puede venir hacia Occidente, que no nos quiere nada a ninguno de nosotros. No es solo contra los judíos, es contra el mundo cristiano, contra la civilización occidental, contra la sociedad capitalista, contra los ateos comunistas también, que en su momento se la van a dar si pueden. Que En no Irán se es crea que ilegal se el llevan Partido bien. Comunista, Rubén. En Claro, Irán el Partido claro, Comunista es ilegal. claro. Sin embargo, en Occidente los comunistas los aplauden. Sí, y Esas están en alianza. contradicciones, sí, Es increíble, ¿eh? Increíble. Y viste que increíble. eso
eso se da desde esa alianza que hizo Hugo Chávez Frías con aquel líder de Irán, al-Ahmadinejad, que hizo esa alianza histórica que hasta ahora perdura y que ahí logró inclusive que penetraran los grupos de Hezbollah, Hamas, que están trabajando fuertemente en esos territorios, entrenando ejércitos, entrenando paramilitares, hace décadas, hace Y décadas. fíjate, un dato más, Irán financiando a Podemos, que es un tema que algún día tendremos que tocar, Ah, que sí. ahora abrió oficinas en México, ¿eh? A un costo increíble de dinero que no, nadie se sabe de dónde salió, oficinas que van a transmitir en streaming Mm. para toda la América del Sur y para Ah, bueno, México. ese Amparado es. por el gobierno de Sheinbaum, el señor Pablo Iglesias Mm. sentó sus reales en la Ciudad de México, acusado acá en España de haber sido financiado por Irán. Y otro dato más que hay que también tratar es que está siendo acusado por la DEA, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, José Luis Zapatero, también por colaborar y hacer, digamos, lavados de activos y financiar grupos de Hezbollah. Está vinculado a Hezbollah José Luis Zapatero, miembro Hay integrante del una Foro de trama San Pablo. terrible que cuando estalle no van Mm. a alcanzar los titulares para llenarlos. No queda títere con cabeza, pero ya esto ni para títeres le da, ¿no? No queda, no sé, no queda personaje infeliz con cabeza, ¿no? Porque es una red Exacto. infernal. Pero vamos a ir a todo ese tema, sí. Está lo del tema del banco también, ¿no? El Libyan Canadian Bank, que es un banco con el 44% de acciones de Hezbollah, que está en Marruecos también, tienen centros comerciales enormes, shoppings. Bueno, hay un mundo ahí de negocios y de financiaciones Y, por un lado del mercado y la negro y por otro parte que le lado del toca a lavado de Qatar en todo activos. esto también, Rubén, la parte que le toca a Qatar en todo esto. Claro, claro, también. En la próxima vamos hacia esos temas, ¿eh? A esa ¿Cómo red no? que hay de lavado de activos multimillonaria, la droga, tráfico de drogas, tráfico de personas, efedrina, metanfetaminas, el opio y todo lo que introducen, incluso en Estados Unidos, y los espías de Hezbollah y de Hamas que están introducidos a través de los grupos narcos como el Cártel de los Soles y otros cárteles también mexicanos, que complementan esa tarea de infiltrar agentes terroristas y espías también de esta Sharia islámica en los Estados Unidos. Por ¿Y eso por qué está la no cosa como pensar, está. Rubén, que detrás de todas estas campañas de desinformación mundial no hay mucho dinero también? Y Porque bueno, demasiada mentira en bloque que están metiendo desde todos lados. y mencionaste ya a uno de los personajes como Soros, por ejemplo, y hay más personajes, ¿no? Que también están financiando todo esto, ¿m? Que están financiando esto. Y lamentablemente de sangre judía. Nos vemos en la Así es, próxima, Julio. La claro que sí. seguimos. Un abrazo. Julio Martino conversando con nosotros, esta terrible realidad internacional de un occidente en jaque.